os voy a dar cuenta de algunos de los acuerdos que hemos tomado en el Gobierno de hoy y por supuesto, posteriormente contestaré a las preguntas que me queráis formular. Fundamentalmente, el Gobierno de la ciudad que hemos celebrado en la mañana de hoy ha traído dos aprobaciones que son de carácter fundamentalmente urbanístico, de ahí mi presencia en la rueda de prensa de hoy, y las dos entendemos intereses con interés y beneficiosas para el desarrollo de la ciudad. En primer lugar, hemos acordado la aprobación inicial del proyecto de reparcelación para la ampliación de Mercazaragoza, una ampliación ampliamente demandada desde hace tiempo por Mercazaragoza, que viene a desarrollar la modificación 161 del Plan General, por la cual se llegó a un acuerdo con la Fundación Ibercaja en orden a que cediera esos suelos para poder acometer este proyecto. Con la aprobación inicial de este proyecto de reparcelación de Mercazaragoza, estamos dando el pistoletazo de salida a poder, como digo, acometer esa ansiada ampliación sobre unos suelos que están al norte de Mercazaragoza y que van en aras a incrementar la terminal ferroviaria. Por otra parte, también hemos tomado en el Gobierno de esta mañana el acuerdo de modificar, de acordar la modificación de una serie de condiciones que afectan a Picolín, que afectan a la intervención que, como todos ustedes saben, se está llevando a cabo en el outlet de Picolín, el llamado Torre Viris. Tiene trascendencia en el interés municipal por dos circunstancias fundamentales, con lo que hemos aprobado. En primer lugar, los aprovechamientos en la zona van a pasar del 6,7% anteriormente previsto al 10%. Eso significa que el Ayuntamiento de Zaragoza va a tener unos ingresos, va a incrementar sus ingresos en aproximadamente $500.000 de euros que deberá, en concepto de aprovechamientos urbanísticos, sufragar la propiedad. Y, por otro lado, también unas modificaciones de carácter técnico, puesto que había unos centros de transformación eléctricos previsto en zona verde que hemos considerado mucho más adecuado que vayan a una parcela privada, es decir, a una parcela propiedad de la propia promotora y que, por lo tanto, no haga ocupación de zona verde. Estos son los dos acuerdos más importantes del Gobierno de hoy, sobre todo, reitero, Mercazaragoza, que, como digo, con el proyecto de reparcelación que ahora hemos aprobado inicialmente, lo que hacemos es ponernos en marcha para acometer toda esa ampliación. Y como casi siempre lo más ilustrativo de las ruedas de prensa es que ustedes pregunten, pues me someto a las preguntas que me quieran formular. Bueno, comprometer plazos ajenos siempre es complicado, pero voy a comprometer los propios. Llevamos ahora la aprobación inicial del proyecto de reparcelación, como digo, y ese trámite estará en torno a los 3-4 meses más para que podamos traer la aprobación definitiva. Posteriormente, como todos ustedes saben, tendrá que haber, nos pondremos a redactar un proyecto de urbanización, y ese proyecto de urbanización entendemos que tiene que ser rápido, y yo creo que aproximadamente en un par de meses más estará, un par de meses más desde la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación, estará aprobado. Esto nos lleva a un escenario en el que aproximadamente esperamos tener lo que es la tramitación urbanística para poder empezar en torno a los 9 meses aproximadamente, siendo muy prudentes con el plazo, y más o menos eso es lo que nos hará completar el expediente urbanístico para poder empezar. La superficie de ampliación, le hablo de memoria, pero le busco el dato, creo recordar que eran 80, lo tendrá en la nota de prensa, creo recordar que eran 80.000 metros cuadrados.
y lo busco en la nota. Sí, eran 80.000 metros, no lo vamos, eran 80.000 metros cuadrados. Es una ampliación que, como ustedes saben, tiene por objeto fundamentalmente la terminal ferroviaria y ampliar todas esas instalaciones que den un mejor servicio a Mercazaragoza, que, como ustedes saben, presta un servicio fundamental en esta ciudad y que nos va a permitir acometer una modernización potente en Mercazaragoza. En estos momentos, yo ya saben que tengo por costumbre no comentar las cosas que no configuran o un acuerdo de gobierno o un expediente administrativo, pero sí que nos gustaría que, si hay otras alternativas que sumen a esta ampliación, las estamos explorando. Sí. Sí. El convenio que se firmó en marzo del 19 contemplaba que, por un lado, se hacía esta cesión de suelos al Ayuntamiento de Zaragoza y, además, conllevaba una serie de acuerdos con Fundación Ibercaja que eran del siguiente orden. Había una parcela en la que efectivamente hay una guardería que era equipamiento privado, que pasó a ser equipamiento público, es decir, municipal, conservando, no obstante, la explotación de las actividades y demás de la guardería, la Fundación Ibercaja. A cambio, en ese suelo se hacía una modificación aislada de plan general para dotar de suelo residencial a la Fundación Ibercaja, creo que recordar de memoria que para unas 71 viviendas. Y, por otra parte, también en los suelos contiguos al Camón Aznar, que eran de titularidad municipal, se hace una cesión a la Fundación Ibercaja para que pueda ampliar ese espacio. Esos son los acuerdos que en su día configuraron el convenio con la Fundación Ibercaja. Por cierto, no me gustaría dejar de hablar de la ampliación de Mercazaragoza y de estos acuerdos a los que se llegó con la Fundación Ibercaja sin resaltar la gran labor y el gran papel que para la ciudad de Zaragoza hace una fundación como la Fundación Ibercaja, tanto en su aspecto social como en su aspecto asistencial y en su aspecto cultural, y tenemos la suerte de poder contar con una fundación con la potencia y la implicación en esta ciudad como la Fundación Ibercaja. Disculpe, ¿no? Tras la modificación quedaron como suelo, como digo, la zona donde estaba la guardería era equipamiento privado, pasa a ser equipamiento público, y en esa parcela lo que queda es un suelo con uso residencial para la construcción de vivienda libre. La modificación está aprobada, es la modificación de Plan General 161 que quedó aprobada. Es decir, esos suelos en estos momentos ya se pueden construir. Si lo que usted me pregunta es si se ha solicitado algún tipo de licencia para empezar, la verdad, no me consta. Perdón. A ver, en primer lugar, quiero aclarar que ese desalojo se produce no como consecuencia de una intervención directa del Ayuntamiento de Zaragoza, pero que ayer, cuando tenemos constancia de la noticia, rápidamente me pongo en contacto con el subdelegado del Gobierno, con el señor José Abadía, perdón, que me informa punto por punto de la actuación que allí se lleva a cabo, fruto de la
colaboración que hay, que yo me han oído ustedes unas cuantas veces agradecerla con la delegación del Gobierno con respecto al tema, con todos los temas de ciudad, pero muy especialmente con el foco centrado en el entorno de la calle Pignatelli. Es, como digo, una iniciativa que parte por una orden judicial de la propiedad de este bloque y en la que el Ayuntamiento de Zaragoza no ha tenido ningún tipo de intervención. Simplemente, como les digo, fue una consulta a título informativo para saber exactamente en qué consistía y qué es lo que se iba a hacer, ¿no? Al final se desalojaron 9 viviendas, según en ese momento me informó la delegación del Gobierno, y como digo, nosotros ahí sí que hemos estado un poco vigilantes de en qué situación, desde el punto de vista social, quedaban las familias desalojadas. Pues lo cierto es que ninguna ha acudido no tenemos constancia de que ninguna haya acudido a los servicios de este ayuntamiento. Nosotros ahí, ya saben que siempre digo lo mismo, nosotros tenemos que ceñirnos a nuestro ámbito competencial. Y el ámbito competencial del Ayuntamiento de Zaragoza con respecto a Pignatelli y con respecto a las calles de la ciudad es que podemos intervenir en el orden urbanístico. Es decir, nosotros las intervenciones que ya hemos hecho, alguna de ellas, como ustedes saben, muy potentes, como en Pignatelli 77 o demás, son intervenciones que han estado siempre desde ese orden. Es decir, ha habido una amenaza de ruina, ha habido una situación fáctica, si me permiten, que ha permitido poder intervenir desde ese punto de vista, ¿no? Pero nosotros no podemos sino ayudar en otro tipo de intervenciones desde el punto de vista, por ejemplo, de la seguridad pública. Nosotros ahí hemos estado siempre en contacto, diálogo como digo, con la delegación del Gobierno y hemos ayudado en todo lo que se nos ha pedido, pero no es nuestra competencia intervenir desde el punto de vista de la seguridad pública. Sí que es cierto que en las reuniones que venimos manteniendo, como ustedes saben, hay una mesa creada por este ayuntamiento y hay una mesa también creada en la delegación del Gobierno en la que tratamos este tema con bastante asiduidad, como les digo. Sí que es cierto que siempre hemos coadyuvado en la dirección de ser conscientes de que en Pignatelli hay familias que están ocupando viviendas que no causan ningún problema y que ahí yo creo que nuestra obligación es ser conscientes de exactamente lo que les estoy diciendo, que no crean ningún problema. Y sin embargo, y tal y como también muchas veces, por ejemplo, nos dicen asociaciones del barrio como Calles Dignas, con las que yo personalmente me reúno muy a menudo, nos indican hay otras situaciones de ocupación que inciden con carácter muy negativo sobre la seguridad del barrio y que en algunos casos incluso atemoriza a los vecinos. Ahí es donde nosotros como ayuntamiento evidentemente sí que tenemos el foco y ahí es donde, en cuanto una situación urbanística nos lo permite, intervenimos. No sé si hay alguna pregunta más. Pues muchas gracias. Que tengan ustedes buen fin de semana.